O sea, eso que ustedes ven ahí, por fin llegó. Me acaba de llegar ahorita el iPhone 12 Pro Max falso. Aquí está, señor, en esta que yo creo que nunca hice un unboxing. Así desde cero, desde que venía en la caja. No sé si recuerdo. Pero aquí está, señores, les voy a hacer el unboxing. Ojo, que este solo va a ser el unboxing. La comparación va a ser otra. La comparación va a ser el Fake versus Real, que muchos de ustedes han visto en este canal. No es este. O sea, este solo es las primeras impresiones de un desempaquetado de un unboxing del falso. ¿Qué estoy esperando yo? Yo estoy esperando ver esto, ¿ok? Esto que ustedes miran acá y esto estoy esperando a ver. O sea, es el color azul y todo. Eso es lo que espero yo. Yo no sé, ustedes saben de que pues ellos me los mandan a mí. No es que me los mandan, o sea, yo los compro, pero ellos me avisan cuando viene antes que llegue a Latinoamérica para que de cierta manera pues no se los engañe. Y acuérdense de que mientras lo abro, este video está enfocado para ayudarles a ustedes a identificar teléfono falso. No es para promocionar ni nada. Y por leyes de Google y política de YouTube, los links de donde se consiguen estos dispositivos no los voy a dar aquí. Entonces nos vamos a ir abriendo. Viene bien súper sellado. Ven, esto viene, si ustedes pueden ver acá, viene bien sellado. O sea, tiene tape, por lo que esto, o sea, toda la caja está forrada de tape. Ok, de ese adhesivo, ¿me entiendes? Entonces, uy, aquí los... Espérame. Ok, uno de los problemas que yo tuve, Omar, ¿por qué no las tenía? ¿Por qué no los tuve? Yo tuve supuesto a tener ese teléfono hace como 3 semanas más o menos, pero la persona me ha dicho, no, nosotros estamos esperando, o sea, el mercado chino, lo que se contactó conmigo, me dijo, nosotros estamos esperando de que Apple saque las cajas para nosotros mandar las cajas como son. ¿Vienen los accesorios? Le pregunté yo y me dijo, viene como Apple lo va a sacar. Así que no espero accesorios y la caja, aquí la estoy viendo. La caja, caja color negro, aquí lo pueden ver ustedes. Mira. Ok, algunas similitudes. Mira aquí. Puedes ver de que brilla un poquito la manzanita en el falso. Uy, viene hasta sellado, señores. A la one, 2, 3. Uy. Yo todavía no. No. ¿Cómo? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tú. Yo no me puedo imaginar, o sea, todavía no me entra a mí en mi cabezota. O sea, yo siempre he tenido muchas preguntas. ¿Por qué Apple no para esto? O sea, ¿por qué no hacen algo para parar que el mercado de cosas falsas se detenga? No solamente eso, es que no puede ser, loco. No puede ser que hayan hecho la misma caja. La misma caja. O sea, imposible. Espérate, lo tengo al revés. Esto es imposible para mí. Es imposible. Y no solo eso, o sea, miren, está selladito. El falso está selladito. O sea, no me entra a mí. Yo creo que mi cabezota tonta, que es limitada, no me entra a mí como ellos han sacado esto exactamente igual. O sea, todo. Miren el tamaño ahí. O sea, esto es... Por eso es que hago este tipo de videos, porque cualquiera se los puede engañar a ustedes en internet. Cualquier loco viene por internet y te pone unos 50 de estos y te lo manda. O sea, ¿cómo lo identificas? Y mira cómo viene sellado, que esto es importante. Tenemos que ver cómo viene sellado, porque el de Apple no venía sellado. Ustedes se dan cuenta por acá. Ven que estas esquinas prácticamente es que le ponen un plástico y al final como que el plástico lo queman y ahí se sella. Pero acuérdense de que cuando yo hice el unboxing del original no era así. O sea, tenía aquí un pedacito de plástico que tú lo sacabas y pum. Pero mira que lo voy a abrir, señores. O sea, lo voy a abrir, pero recuerden de que la comparativa... Señores, o sea, todos hacíamos esto, señores. Qué cuchillones, que nada. La gente te decía allá en el pueblo, vos abrirlo con los dientes, hombre.
no es bayunco, era con los dientes, hombre, que aquí está, mira. Wow, todavía no le voy a hacer la comparativa, señor. La comparativa es el otro video, no este. Ahorita solo es un unboxing para que nosotros miremos qué es lo que trae. Y aquí se lo voy a abrir, miren, señores. Se lo voy a abrir aquí, señores. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Ay, no sé. Miren aquí. No. 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 Lo igualaron. ¿En serio está igual? En serio. O sea, en serio. Lo sacaron. Dios mío. Dios te salve, María, llena. No me digas, loco. No me digas. Oh, no. Pensé que iba a traer la cosita de plástico. El papelito que traían los iPhone. Pero mira, ahí no está. Ok, y aquí pues, wow. Pero está... Oh my goodness. Dios mío. Dios te salve, María. Mira aquí los accesorios. Ok, los accesorios. No, mira, si vienen los stickers de Apple acá, me vuelvo loco. Si ellos han sacado los stickers, no vienen stickers, ok. Entonces aquí es una señal para ver si es falso. No trae el sticker de Apple. O sea, no lo va a traer. La pegatina de Apple no la va a traer. Y los accesorios, este sí lo sacaron igualito. Este sí lo sacaron igualito. Okay, ahí ustedes lo pueden ver. Este lo sacaron igualito. Y ya exactamente como me dijeron a mí. Como Apple lo sacó, así lo vamos a sacar. Y aquí está el teléfono. Uy, miren, señores. Aquí, mira. Aquí tengo los dos. Aquí tengo los dos. Espérate, le voy a quitar esto. Solo para hacer un jueguitillo con ustedes. Un juego con ustedes. Le voy a quitar esto. Aquí esto lo voy a dejar para la comparación. Ok, no se mira. Ok. Ok. Aquí tengo los... Díganme, señores, a la cuenta de la 1, 2, 3. Díganme ustedes, ¿cuál es el original? Okay, ¿cuál es el original? El original. Que le doy 2 segundos. 1, 2, ¿ok? Ok, los que pensaron que el original era este, están equivocados. Este es el falso. Ahí lo tienen ahí. Y ese era el original. Men, se parecen. Mira acá, se parecen. Wow. Ok, lo voy a prender el falso solo para que nosotros... no. no, ¿por qué? Oh, wow, loco. Es que men, por eso es que yo hago estos videos, men, para ayudarles a la gente. Yo el propósito de este canal es para ayudar a la gente a que puedan identificar un teléfono falso de antemano y no se los engañen. Yo no me la creo. O sea, yo no me creo que iba a ser exacto. Si ustedes notan, aquí creo que en las cámaras se puede ver una diferencia, pero si ustedes notan, una cosa importante van a ser los bordes, que son idénticos a como lo sacó Apple. Idénticos. Y mira aquí, esto también tiene el mismo material, nada más que el color es un poquito diferente, pero es el mismo glossy material. Oh, man, no. No, mano, no me... Uy, no. Miren, señores. No me iba a imaginar yo no me iba a imaginar nunca en la vida, jamás, de que iba a traer los widgets. No. Ven, venía prendido y todo. No me digas. ¿Y los widgets los puedo sacar? Parece que no. Tengo que para cuando haga la comparación, porque parece que los widgets no los puedo sacar. O sea, los widgets están acá. Como ustedes los pueden ver, los widgets están acá, pero como que no los puedo deslizar. O sea, no los puedo sacar. Ok. No sé si hay alguna manera de cómo sacar, pero los widgets están acá. Vamos a ver si lo doy 2 veces. No. Ok. Bueno, yo voy a jugar. Uy, mira, ve la librería. No. Ay, señores. Bueno. Solo quería hacer este video cortito para, aquí te pueden, a la gente se la van a engañar. A la gente se la van a engañar feo. Va a estar, wow, va a estar bien. Cuando yo hice el iPhone 11 Pro Max, yo vi mucha diferencia. O sea, uno decía, no, este fue el peor fake que han hecho. Pero señores, wow. De los mejores fake que han hecho, los mejores falsos que han hecho, es que alguien te lo enseña en la calle y no, mami. Tengo que hacer ese video rápido. Denme algunos días, señores,
tengo que hacer el video de comparación rápido. ¿Por qué estoy diciendo que rápido? Porque en Latinoamérica lo están mandando ahorita, hasta donde me informaron a mí, lo están mandando lotes. O sea, estás hablando de fugones grandes que van para Latinoamérica ahorita. Y pues bueno, quería hacer este video para más o menos que ustedes lo vieran. Cositas que ustedes va a venir bien sellado. Si viene el sello que yo les enseñé, no compren eso, no se vayan a engañar. Si ustedes lo miran en la calle, espérense todavía, especialmente si les dan un precio muy bajo, espérense todavía. No, mano, tengo que hacer ese video rápido porque yo estoy asustado, sumamente asustado, porque no, como amante de la tecnología no estoy de acuerdo de que haya personas que quieran estafar a otras personas sacando el dinero vendiendo algo que no, tecnológicamente es una basura. O sea, los falsos son una basura. Por eso que yo siempre soy de los que estoy a favor de que tú aproveches la tecnología, aunque sea cara, pero que tú aproveches lo original y tú tengas un teléfono con unas buenas cámaras y todo. Entonces, señor, hasta aquí les dejo el video. Esperen la comparación. Denme un día, 2 días, porque la verdad es que lo quiero hacer rápido. Y bueno, señores, aquí está. Gracias. Y recuerden una cosa, señores, que no todo lo que ustedes miren ahí es real. Ok, lo único que es real es el amor de Cristo. Y les está esperando que tú vengas a recibirlo. Bueno, señores, gracias y nos vemos hasta el otro video. Estoy asustado. Bye bye.